del SNIP. ¿Usted conoció esta participación del señor Fernando Zavala? La exoneración del SNIP cae dentro de las responsabilidades del Viceministerio de Economía y exclusivamente dentro de la Dirección General de Inversión Pública. No conozco en detalle la participación que tuvo el señor Zavala en este proceso de exoneración del SNIP. Señor Carranza, usted ha mencionado el motivo por el cual se gatilló su salida del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a conversar al respecto. En atención al comentario recomendación número 6 de la Contraloría General de la República en el marco del control previo, se modificó el artículo 55 de la Ley 28563, Ley General de Sistema Nacional de Endeudamiento, que establecía un tope anual del 1% del PBI para todos los compromisos financieros firmes y contingentes derivados de los compromisos de inversión privada y concesiones, determinándose a través del DU 016-2005 que el flujo anual de estos compromisos no podrá exceder 0.5% del PBI por año. Le consulto. ¿Usted emitió opinión o fue consultado para la emisión del DU 016-2005? ¿Qué le parecía esta modificación? No fui consultado, manifesté mi oposición al decreto de urgencia y pedí que sea efectiva mi renuncia inmediatamente después. ¿Tiene conocimiento, ya que no fue consultado cuando debió ser consultado, ¿tiene conocimiento quién propuso la modificación de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento? No, no. ¿Quién podría haberlo hecho? No tengo conocimiento, señora Presidenta, y prefiero no especular. En términos funcionales, ¿quién debería haber hecho esta propuesta? Sin especular, en términos funcionales. En términos funcionales, esto debió haber salido de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. La emisión del decreto de urgencia 016-2005 fue solo para viabilizar el compromiso financiero del Estado para la suscripción de los contratos de concesión de la Interoceánica Sur tramos 2, 3 y 4. Efectivamente. Solo para eso. Efectivamente. ¿Cuál fue la participación del entonces ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, en la emisión del referido decreto de urgencia? ¿Sabe usted si brindó indicaciones específicas en relación a este tema? No tengo conocimiento, pero no hay decreto de urgencia que no salga con la firma del ministro de Economía y Finanzas. O sea, la participación en este caso fue, él suscribió este decreto de urgencia al cual usted se opuso y que motivó su renuncia inmediata. Gatilló mi renuncia. ¿El señor Kuczynski mostró interés en la emisión del DU 016-2005? Sí. ¿Y qué opinión le mereció a usted, si es que la ha dado públicamente, la emisión de este decreto de urgencia? No di ninguna opinión pública, es la primera vez que declaro públicamente los motivos de mi renuncia en el ministerio en ese momento particular y le manifesté al ministro que no estaba de acuerdo con eso. ¿Quiere preguntar? Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, más allá de la exoneración del SNIP, que era también un punto muy importante, de lo cual usted ha señalado que no debió de haberse exonerado, el 16 es un punto gravísimo incluso que la que se ha emitido y lo cual ha motivado su renuncia. A ello voy a ser precisa con la pregunta. Por ejemplo, lo que se buscó con el decreto de urgencia 016 es, por ejemplo, modificar el artículo 55 de la Ley 28.563. ¿Y qué es lo que señalaba el artículo 55? Que eran las reglas de prudencia y registro de pasivos. Estábamos hablando del tema del sistema, de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Ante ello, no solamente eso, sino también se derogó, ¿no?, el segundo párrafo de la sexta disposición complementaria y transitoria de la Ley 28.563. ¿Y qué señalaba textualmente esa disposición transitoria? La sexta
dice, ¿no?, que durante el año fiscal 2005 el límite de las garantías que el gobierno nacional podrá otorgar o contratar para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión y concesiones a que se refiere el numeral 54.5 del artículo 54 de la presente ley será de 400 millones de dólares americanos. Y la que se deroga es el segundo párrafo, donde señala: asimismo, para el ejercicio fiscal 2005, la tasa que se utilizará en el cálculo del valor presente a que se refiere el artículo 55.1 del artículo 55 de la presente ley será de 5.10%. ¿Nos podría explicar cuál era el riesgo con esta derogatoria y el cambio que lo que estaba planteando con el decreto supremo, el 016, en lo que iba a afectar a nuestra economía, que motivó la preocupación porque era justamente la cartera del Viceministerio de Hacienda en la cual era de su responsabilidad? ¿Qué es lo que iba a generar con esta modificatoria y esta exoneración que había planteado el decreto 016? Señor Carranza. Gracias, Presidenta. En términos conceptuales, una economía debe ser sana fiscalmente hablando. Y esto implica tener un nivel de endeudamiento que sea manejable, que permita al país enfrentar volatilidad internacional, reducir los riesgos de ajustes fiscales forzosos. Y en ese escenario, dado el nivel de deuda que tenía el Perú respecto a su producto, el entrar en compromisos presupuestarios futuros, que eran estos compromisos de pago hacia estas concesiones, que no se registraban contablemente como deuda, pero que de todas maneras implicaban compromisos de la República y en naturaleza financiera era exactamente lo mismo. Presidenta, ¿una interrupción? Sí, que termine de... No, es que solamente por lo que he dicho. Congresista García Belaúnde. Si puede explicar que no se registraban como deuda, pero que eran compromisos de pago. Así es. Eso es importante, Presidenta, para que lo pueda precisar también. Sí, termino la idea, congresista, y explico un poco más. Entonces, tenía que considerarse, ¿no?, tanto la deuda de la República como compromisos presupuestarios a futuros en esta modalidad, parte de todo el endeudamiento global de la República. Por eso, aumentar este tope sin ningún análisis y manteniendo niveles altos todavía de deuda pública de la República no eran lo más conveniente desde el punto de vista fiscal. Las modalidades de contratación implicaban compromisos presupuestarios que asumía el sector a través de los pagos anuales por obra, pero el incumplimiento de este pago anual por obra, que debería estar registrado en el presupuesto de cada año, no gatillaba lo que se llama cláusulas de cross default en deuda de la República. Esto le daba un menor nivel de seniority a este tipo de compromisos presupuestarios, pero financieramente implicaba obligación del gobierno peruano de cumplir con estos pagos futuros. Congresista García Belaúnde. O sea, señora Presidenta, a través suyo al señor Carranza, o sea, el Perú se endeudaba a través de estas concesiones por 7.000 millones en el caso del gasoducto, por 3.000 y pico, 4.000 millones en el caso de la Intersección del Sur, etcétera, otras deudas, Chaimochic, a Olmo, y esas deudas no están contabilizadas, no están registradas, no están provisionadas, ni siquiera en el presupuesto anual, la alícuota anual, no hay nada de eso. No, sí. En los presupuestos anuales se incluyen los pagos, pero no se registran como deuda de la República. ¿Cómo se registra? ¿Cómo qué se registra entonces? Si no es como deuda, ¿cómo qué? Se registran como compromisos de pagos a futuro. Es una modalidad que permite cierta flexibilidad. Bueno, pero es deuda finalmente, ¿no?
efectivamente, al final son compromisos financieros que asume la República. O sea, es una manera de maquillar el presupuesto, decir que tenemos menos deuda de la que tenemos. Es una manera de flexibilizar los topes explícitos que se ponen en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que motivaban mis discrepancias al interior del Ministerio. Usted es economista y no va a decir eso, pero yo sí lo puedo decir. Estaban maquillando el presupuesto en todo caso, ¿no? Es una manera coloquial de decirlo. Congresista Beteta. Sí, lo que entonces demuestra que el IRSA se hizo con una improvisación total, ya que se tuvieron que hacer modificaciones finales a través de los decretos supremos 016, porque esto no había sido trabajado, porque pudo haber sido incluido en la ley de presupuesto para el año fiscal correspondiente. Entonces queda clarísimo que había un interés, ¿no?, en evitar procedimientos, normas a fin de cumplir sí o sí esta obra sin importar los riesgos económicos que podría generar a nuestra economía. Gracias. Congresista Morales. Gracias, Presidenta. Saludando a nuestro invitado. Hay algunas cosas que con muchísima precisión lo ha dicho el señor Carranza. Una de ellas es que el inicio de todo esto es la aprobación y la promulgación, obviamente después de la ley 28214, ¿cierto?, que genera necesidad pública, interés nacional, en fin. Y es parte de la hipótesis, ¿por qué? Porque nosotros lo hemos dicho, y es parte de la hipótesis nuestra, de que todo este proceso ha tenido un paralelo, un marco legal que le ha comenzado a dar sentido a todo este tipo de inversiones y endeudamiento. O sea, a la par que se iba y se hacía este trabajo, había un marco legal que iba avanzando a través de leyes, decretos de urgencia, y en el marco de todo esto iban avanzando endeudamientos, y ahora se dice claramente que no tenía carácter de endeudamiento, sino además era compromiso de pago. O sea, se había maquillado los gastos de miles de millones de soles que al final terminaron, que es otra hipótesis que nosotros manejamos, que terminaron no solo financiando corrupción acá, sino afuera, ¿no? Porque se ha llevado, estas empresas han llevado dinero fuera, que es otro tema que vamos desarrollando. En todo caso, yo quisiera preguntarle cosas puntuales nada más sobre, en el marco de estos proyectos que fueron de envergadura y que tuvo compromiso con ERES, donde usted estuvo como ministro, ¿cuántos decretos supremos o de urgencia usted firmó en el marco de todo este tema? Decretos de urgencia, ninguno, porque eso lo firman los ministros de Economía y Finanzas, y en ese momento yo era viceministro de Hacienda. Ok, pero digamos, para endeudamientos usted firmó. Acá yo tengo uno, por ejemplo, el decreto de urgencia, estoy hablando ya del 2009, ¿no es cierto? Y ahí hay un decreto de urgencia 025. Entiendo de que, y usted lo ha dicho muy bien, esto comenzó en el 2004, pero en todo ese proceso ha habido varias, digamos, compromisos que se empezó, y varias, no solo con su gestión, usted como viceministro de Hacienda, sino cuando fue usted ministro, pero también cuando fueron ministros otros y sus antecesores. Lo que… me pide una interrupción, Presidenta. Congresista Violeta. Gracias, congresista Morales, pero yo tengo en realidad unas preguntas que hacer, pero sobre este punto específicamente, sí sería bueno saber si el señor Carranza ha expresado una forma de registro de deuda en la contabilidad general del MEF, del Sistema de Inversión, en el que señala, utilizando las palabras del congresista Víctor Andrés García Belaunde, que se habrían maquillado o se habrían puesto de determinada manera que no se registran finalmente como parte del endeudamiento público. Pero yo quiero saber si cuando el señor Carranza era ministro de Economía y Finanzas ese sistema ya no existía, o si cuando él era ministro ese sistema, esa modalidad también persistía. Por eso es que se busca la promulgación del decreto legislativo 1012 para restituir en esta modalidad un tope sobre los compromisos que asume el gobierno, un tope y no un flujo. Eso nos da la certeza de cuál es el compromiso que está asumiendo y se hace transparente al Congreso y a toda la sociedad. Pero, señor Carranza, a través de la presidencia, ¿cuándo cambia
esta modalidad de registro de contabilidad en el sistema público? La modalidad se sigue utilizando. Lo importante es que se pone un tope en el decreto legislativo 1012 y se pone además explícitamente que ese tope debe revisarse. Hay que tener en cuenta que este tope tiene que conversar con los niveles de deuda sobre producto, porque al final del día ambos, tanto los compromisos financieros reconocidos en los contratos de deuda o emisiones de bonos, junto con estos compromisos presupuestarios que asume cada uno de los sectores que participa de las concesiones, implican, ¿no?, que el Estado está comprometido a pagar a futuro ciertos montos. Y eso es lo relevante desde el punto de vista de la salud de las cuentas públicas. Congresista Morales. Bueno, en todo caso, lo que usted dice, justamente ese es el problema, ¿no? ¿Cómo es que se arregla las cosas? Yo entiendo todo su dato técnico, usted es un profesional en el tema de economía. Pero yo le preguntaba, a propósito, antes que me haga la interrupción, le preguntaba a propósito de cuántos decretos de urgencia y usted lo ha firmado. Yo me refería al tema cuando usted era ministro. Y si consideraba de que estos decretos de urgencia tenían una necesidad real de urgencia. Esa es la primera, la pregunta que quería yo hacerle. En todo caso, no sé si esa me puede contestar, por favor, para que yo pueda hacer la siguiente pregunta. Sí, y quizás aclarar un punto, señora presidenta. No es que estos compromisos presupuestarios no se registraran en la contabilidad, estaban claramente registrados. Lo que pasa es que no se contabilizaban como deuda. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que establece topes a el nivel de déficit. Entonces, supongamos que uno hace una carretera bajo la modalidad de obra pública y esta carretera cuesta como 100 y se va a pagar 10 durante 10 años. Esto es un ejemplo sencillo. Uno contrata la deuda y registra el gasto como 100. Esto es en la modalidad tradicional y esto va directamente a el déficit fiscal o a reducir el resultado fiscal del año en curso. Cuando uno utiliza esta modalidad, uno va a registrar solo los 10 del año en curso. Entonces, permite cierta flexibilidad, pero no es que no están contabilizados, eso que quede claro. Ahora, respecto a los decretos de urgencia que se firmaron en la época en que yo era ministro, se ha citado en particular el 025-2009, donde se incorporan los recursos para culminar las obras de las interoceánicas. Yo regresé al Ministerio de Economía y Finanzas, señora presidenta, el 19 de enero del 2009. En medio de una gran crisis internacional, el último trimestre del año 2008, las economías desarrolladas habían registrado índices de caída en su producción industrial de más de 10%, doble dígito de caída. Cuando yo entré al ministerio el día 20 de enero del 2009, juramenté el 19 por la noche, no había un solo proyecto de norma de implementación de un plan de estímulo económico. En ese escenario nos pusimos a trabajar en un plan de estímulo económico que presenté en el Congreso el día 3 de febrero del 2009 a las dos comisiones de Economía y de Presupuesto. Era un plan que tenía ciertas características, era claramente temporal, estaba muy focalizado y era un plan en medio de una gran incertidumbre que contemplaba acciones en 2009 y en 2010. Era un plan por 2 años. Repito, en medio de una gran incertidumbre sobre la crisis financiera internacional. Los componentes del plan eran 3. Primero, un impulso fiscal fundamentalmente basado en infraestructura y en mantenimiento. Asimismo, simplificación de normas administrativas para poder acelerar, manteniendo los controles respectivos, al máximo la ejecución. El segundo componente fue medidas de carácter social,
vivienda popular, gasto social, mantenimiento de obras en zonas rurales, pequeñas postas, escuelas, canales de regadío. Y el último componente fue apoyo a la actividad económica. La crisis había golpeado directamente al sector exportador no tradicional en el país, que era responsable de un muy buen número de empleos. En ese escenario se sacaron seguros de crédito, se gestionaron líneas de crédito, se incrementó temporalmente el drawback, se inyectó dinero al Fondo de Estabilización de Combustible para que los precios no subieran de manera abrupta, se creó el FOGEN, un fondo de garantía para exportadores, hubo reducciones impositivas explícitas, especialmente en depreciación acelerada en 5 años para inversiones que se iniciaran en 2009 y que concluyeran en 2010. Recuerdo claramente que en esa discusión el congresista García Belaúnde, aquí presente, propuso además una medida de carácter estructural que era bajar de 33 años a 20 años la depreciación acelerada, que le dio más competitividad a la economía peruana, y hubo aportes de los congresistas en esta reunión del 3 de febrero. Ahí informé en particular la necesidad de implementar rápidamente algunas medidas. Informé del decreto de urgencia 009, que era un crédito suplementario para el Fondo de Estabilización del Combustible por 500 millones de soles, del decreto de urgencia 010, que declaraba de necesidad pública 35 proyectos, del decreto de urgencia 011, que era un crédito suplementario por 390 millones de soles para mantenimientos preventivos de escuelas, decreto supremo 017, donde incorporábamos 1.285 millones de soles para continuidad de los proyectos de inversión que venían del año anterior para que no se paralicen, el decreto supremo 018 con simplificación de procedimientos, y planteamos 3 proyectos de ley. Tres importantes, fueron más proyectos de ley que explicamos: un crédito suplementario para actividades en zonas rurales, un proyecto de ley que implementaba medidas que permitían mayor agilidad en la ejecución de infraestructura, especialmente para gobiernos regionales. Este proyecto de ley en particular se aprobó en comisión, subió al Pleno y por una razón que no recuerdo y no me explico, en todo caso, se devolvió a comisiones y tuvimos que sacarlo como decreto de urgencia algunos meses después, proyectos de ley sobre expropiaciones. Entonces sí había una necesidad congresista de actuar rápidamente en la implementación de un plan de estímulo económico, dadas las condiciones que teníamos en nuestro país. Bueno, en todo caso, yo entiendo sus justificaciones económicas, pero lo que nosotros estamos investigando son precisamente las relaciones con los entregaobras. Vayamos al decreto supremo 025, ¿cierto? Que usted lo firmó. Yo le quiero preguntar ¿quién impulsó ese decreto de urgencia? ¿Cómo nació? Yo sé que es la ley, pero lo que sí creemos nosotros es que este decreto de urgencia ha generado un endeudamiento para un tema específico que estamos investigando. Quería preguntarle, ¿quién impulsó este decreto de urgencia 025 del año 2009? Sí, este decreto de urgencia se deriva fundamentalmente de la ley 29309, que en su artículo 2 faculta al Ministerio para buscar financiamiento para culminar las obras. Las obras, recordemos, con informes del MTC y de Ocitran, no había más dinero y estaban inconclusas, y el Congreso consideró, no era ministro en esa época, que había que terminarlas. En base a este artículo 2, se emite un decreto supremo del 30 de diciembre del 2008 para gestionar la deuda con CAF. El contrato se firma el 9 de enero del 2009, no era ministro, y el decreto de urgencia, ahí sí yo era ministro, del 025, implementa los recursos que ya se habían gestionado previamente. Ok, porque el decreto de urgencia se ha firmado, ¿no es cierto?, y lo ha firmado usted el 19 de febrero, ¿correcto? Y en ella se habla sobre el decreto supremo 181, donde ya se había discutido cuánto debía ser. Pero lo que sí queda, este decreto de urgencia 025, lo que queda claro es que se efectiviza digamos, el endeudamiento de estos casi 772 millones que terminaría endeudándose. Pero que esto terminó finalmente en IRSA, ¿correcto?
¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante hacer la pregunta esta porque en las declaraciones que da el presidente García dice que los decretos de urgencia, y si quiere se lo puedo leer, el expresidente García dice que los decretos de urgencia se elevan mediante iniciativa de los ministros. O sea, los ministros deciden dar esa iniciativa. Y para nosotros termina siendo importante que este decreto de urgencia 025 está vinculado pues a dinero que obviamente iba preparando el terreno. En todo caso, ¿cuál es su reflexión sobre eso? Efectivamente, los decretos de urgencia son iniciativa de los ministros. No recuerdo el artículo de la Constitución, creo que es el 118, donde se estipula claramente las condiciones que deben cumplir los decretos de urgencia. Uno de ellos es materia económica financiera, por eso es que todos los decretos de urgencia llevan firma del ministro de Economía y Finanzas. Y en este caso, lo que hace este decreto de urgencia es habilitar partidas gestionadas previamente. Pero hay que habilitarlas, es un crédito suplementario donde se amplía el presupuesto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para poder llevar adelante los pagos referidos a la ley 29309, ¿no? Viendo trámite documentario, este decreto de urgencia, el proyecto de decreto de urgencia, surge del propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde le informa al MEF de los pliegos a los cuales tendría que asignarse los recursos. Se revisa legalmente, se revisan los criterios de constitucionalidad en asesoría jurídica del MEF y se discute luego en el Consejo de Ministros. En todo caso, queda claro que había pues una relación de normas que iban, y esa es la que usted nos está demostrando aquí, y va congruente con la hipótesis que tenemos. Yo quiero hacer dos preguntas finales, Presidenta, que está relacionado a la situación actual, ya viendo desde este momento para atrás. ¿Qué opinión a usted le merece la declaración del señor Barata en este momento? Que es una relación ya prácticamente post, ¿no? Luego de haber ocurrido toda esta situación en el país. ¿Qué opinión le merece a usted la declaración del señor Barata? Es parte de un procedimiento que está llevando a cabo la Fiscalía. Como presidente de CAF no puedo emitir ninguna opinión que pueda considerarse de carácter político, así que yo le rogaría, congresista, que más allá de decir simplemente que es parte del procedimiento de investigación que lleva la Fiscalía, me exima de cualquier otra opinión. Yo le entiendo que usted no puede decirlo, pero usted escribió, o bueno, hizo un documento que lo tituló Lealtad, Corrupción y Obediencia. Tuve el gusto de leerlo. Jamás puse ese título, congresista. Hay un artículo sobre la que usted escribe y le pregunto es que realmente, yo le entiendo que usted no puede dar una opinión mucho más que la técnica porque usted está cumpliendo una función en este momento, pero lo que sí es importante es que los actos de corrupción, el cual usted ha dado información importante, tanto para el tema Kuczynski como para los otros temas, sobre todo de la manera, y lo que ha dejado claro, Presidenta, es de que hay una relación entre lo que se negoció previamente, pero también entre la cadena legal que iban armando, que nacía tanto del legislativo, porque había propuestas que se han hecho y ha habido normas que han sido promulgadas, pero también ha habido decretos de urgencia con iniciativas, que al final terminaron abonando un proceso de financiamiento a estas obras que hoy podemos ver hacia atrás. Yo le eximo de la responsabilidad de contestar esto, porque en realidad usted no puede hacerlo, pero nosotros sí lo podemos. Así es que muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Morales. Congresista García Belaunde. Ah, perdón, antes la había pedido el congresista Violeta, es verdad. Congresista Violeta, perdone. El gobierno nunca es breve, Presidenta, que siga nomás. Gracias. Gracias, congresista. Señor Carranza, ¿qué cargo tenía usted en abril del 2004 en el MEF? ¿Estaba en el MEF? En abril del 2004 estaba como asesor en el MEF. Muy bien, entonces usted puede
como experto y hombre bien informado, de repente señalarnos un poco cuál es el contexto que se discutió en ese momento o que dio lugar a la discusión en el Parlamento de la ley 28.214, que es la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-Sur. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando en el Parlamento? ¿Qué estaba pasando en la dinámica social, en el sur del Perú, para que un proyecto de ley, o más bien para que una ley de esta naturaleza se diera en el Parlamento de la República? Mis funciones como asesor eran estrictamente técnicas, no participé en ninguna reunión dentro del ministerio o fuera de él respecto a la elaboración o discusión de esta ley. Sí, señor Carranza, pero entendemos, sabemos por lo menos por las noticias, nosotros en la distancia, sin haber sido funcionarios públicos, que había una demanda social de los movimientos, de grupos regionales, de congresistas de ese momento que exigían el desarrollo de la Interoceánica Sur.